Entonces tenemos una sucesión en L1 de funciones que convergen a f mu casi seguramente y que están acotadas por cuyo módulo está acotado por arriba por una función integrable positiva, mu casi seguramente. ¿Sí? Entonces f está en L1, esta que está aquí, y el valor de su integral es el límite, cuando n tiende a infinito, del valor de las integrales de la sucesión aproximante. ¿Sí? Ok, entonces, demostración. Esto es, voy a ir anotando un poquito los números, porque, o sea, los teoremas, porque voy a dejar algunas cosas, digamos, ¿sí? Para la discusión. Este es el teorema siempre Folland 2.24. Teorema 2.24 de Folland. Ok, entonces, nosotros sabemos que salvo, ya, en vista de la discusión que tuvimos en la clase pasada, ¿cierto? De esta reformulación o redefinición de funciones mucas seguramente, entonces tenemos que la f es medible, ¿cierto? Porque mucas es seguramente el límite de, esto cuando n tiende a infinito, ¿cierto? El límite de medible, que estas son medibles. ¿Sí? Entonces, como dice Folland, tengo el conjunto, llamémoslo así, E el conjunto de los X, tales que Fn de X no converge a F de X. ¿Sí? O sea, y este conjunto se puede describir, este conjunto se puede describir básicamente como los conjuntos donde lim_inf es menor estricto que lim_sup, ¿cierto? Ahí eso no converge. O que Fn de X tiende a más infinito, que Fn de X tiende a menos infinito. Esos son todos los conjuntos, es la unión de esos tres conjuntos. ¿Sí? Este conjunto tiene medida nula, ¿cierto? Entonces, si yo después redefino f, esta f que está aquí, cambio f, ¿cierto? Este tiene medida nula. Nula, ¿cierto? Entonces, cambiando f por f indicatriz de e complemento, que tiene medida completa, entonces yo puedo decir que f es medible. ¿Sí? Y por otro lado, el conjunto, llamémosle E tilde, el conjunto de los E tilde, tal es que f de x en módulo es menor o igual que g de x, también tiene medida nula. Perdón, así. Ese conjunto también tiene medida nula. ¿Sí? Y eso es porque se puede describir como, me da la impresión que se puede describir como intersección de los conjuntos donde esto es mayor que G. ¿Sí? ¿Cierto? A uno le gustaría hacer esto todo puntual, pero tratando de ser convincente con respecto a la redefinición de la función f. ¿Sí? Entonces, este conjunto también tiene medida nula. ¿Sí? Es medible, porque si ya sé que este es medible. ¿Sí? Y entonces, cambiando f por el f que ya había reestructurado, ¿cierto? O, si ustedes lo quieren, f de la indicatriz de E unión E tilde complemento, hacerlo todo de un paraguaso, ¿cierto? Cambiando f por f por indicatriz de E tilde complemento, entonces f es menor o igual que g. ¿Sí? Ya, entonces, bajo esas consideraciones se tiene entonces que f está en L1, ¿cierto? Porque, grosso modo, tengo que esto que está aquí esto que está aquí, yo lo puedo escribir como f menos más f más, ¿cierto? Eso lo vimos, cada una de las dos positivas.
Por lo tanto, f menos en particular es menor o igual que g. Por lo tanto, la integral está bien definida. El supremo es finito, ¿cierto? El supremo existe. Y tiene que ser menor o igual que el supremo que define la integral de g. ¿Cierto? Porque, ¿cómo defino la integral de f menos? La defino como el supremo sobre todas las funciones que son simples, que van por debajo de f menos, ¿cierto? El supremo de la integral de esas funciones simples. ¿Sí? Y yo puedo construir una que aproxima f menos, ¿cierto? Y esa que está ahí va por debajo de la de g, por lo tanto el supremo menor que el supremo de g, y la que define la integral de g, el supremo, es finita. Entonces esto es finito. Esto es finito también, y entonces f está en L1, por definición. ¿Sí? Ok, entonces del teorema tengo esta parte. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces ahora voy a usar, sí, partimos, el primer teorema de convergencia es el teorema de convergencia monótona, ¿sí? Que me asegura la existencia del límite de la integral, o sea, me asegura la definición de integral como un límite, puede ser infinito o infinito, da lo mismo, ¿sí? Solamente que existe, monótono. ¿Ya? Después tenemos lema de Fatou, y con lema Fatou vamos a atacar ahora este de aquí. Entonces, veamos ahora la segunda parte, que sería esta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para la segunda parte, tenemos que G, que es positiva, más Fn, es positiva. ¿Sí? O sea, tenemos esto, ¿cierto? Uno sabe que Fn en módulo es menor o igual que G. Por lo tanto, Fn está entre menos G y G. ¿Cierto? Por lo tanto, de aquí sale que Fn más G es positiva, ¿cierto? Pasando sumando. Y G menos Fn es positiva también. Pasando esto para el otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces tengo voy a usar Fatou, ¿cierto? Teorema de convergencia monótona. Teorema de convergencia monótona, las funciones son positivas y crecientes. Teorema Fatou, no tengo límite, ¿cierto? Y el teorema de convergencia monótona me dice la integral del límite es el límite de la integral. Así que es preciso, al callo. Fatou dice, no necesito que sea monótona, pero sí que sea positiva. Sí necesito que sea positiva. Y pierdo en el límite. Puedo decir algo del limif, solamente del limif. ¿Okay? Y aquí vamos a usar Fatou para tener un resultado más robusto, que es el que viene a continuación. Entonces, necesito que sean positivas. Entonces voy a aplicar Fatou a estas dos funciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que, por hipótesis, Fn más G es positiva y Fg menos Fn es positiva. ¿Sí? Luego, voy a hacer Fatou, voy a usar Fatou con los ojos cerrados. Voy a taparme los ojos. Voy a decir, ¿se acuerdan cómo era el statement? Integral del limif siempre era más chico tomar el limif y después la integral. Limif, cuando n tiende a infinito, de Fn más G, es menor o igual que limif, cuando n tiende a infinito, de la integral de Fn más G. Primer Fatou. ¿Sí? Y aquí desmembro, porque aquí, ¿sí? Entonces de aquí saco que esto es la integral del lim-inf de la Fn más lim-inf de G, ¿cierto? Menor o igual que lim-inf, cuando n tiende a infinito, de la integral de Fn más la integral de G. Porque la Fn está todo en L1.
L1, L1, y yo puedo separar. Ok, y esto que está aquí es F. Chuta. Esto que está aquí es F. Porque yo estoy diciendo que la Fn converge a F mucas seguramente. Por lo tanto, mucas seguramente, liminf igual a lim. No existe el lim. ¿Sí? Entonces, salvo algo que la integral no ve, esto es lim. ¿Cierto? Y por definición, esto es F. Y ya vi que F está en L1 y G está en L1, entonces esto queda así. ¿Cierto? Ok. Ahora, esto que está aquí es, bueno, este sale del liminf, ¿cierto? Entonces, este se cancela con este, finalmente. Me queda que la integral de f es menor o igual que el liminf. ¿Ya? Por otro lado, o análogamente, voy a usar de nuevo Fatu sobre g menos fn. Entonces voy a tener integral de liminf de g menos fn menor o igual que liminf, aquí Fatu directo, g menos fn. Y de nuevo hago las mismas, hago el mismo cálculo, básicamente, ¿no? Ok, claro, entonces esto me queda así. ¿Sí? Y este que está aquí me queda así. ¿Sí? Aquí cambié, aquí usé la aditividad de la integral, aquí usé que g no depende de n. ¿Sí? Pero de nuevo, si fn converge, muca seguramente, menos fn converge a menos f, muca seguramente. Álgebra de límite, ¿no? ¿Cierto? Entonces de aquí sale que me queda la integral de g más, voy por parte, la integral de lim de menos fn, que es menos f. ¿Sí? Y esto es menor o igual que integral de g más liminf, cuando n tiende a infinito, de menos integral de fn. ¿Ok? Y aquí se vuelve a cancelar esto con esto, que son finitos. ¿Sí? G está en L1. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Aquí uso que esto es menos la integral de f, ¿sí? Por linealidad. Y esto es menor o igual que liminf de menos algo. Eso es menos lim sub de algo. ¿Están de acuerdo, no? Entonces esto es igual a menos lim sub de la integral de Fn. Por lo tanto, al multiplicar por menos 1, lo que me queda aquí es que esto es la integral de la f es mayor o igual que lim sub de Fn. ¿Se entendió ese paso, no? ¿Cierto? Recuerden que el ínfimo y el supremo sacan el signo, pero a costa de cambiar inf por sub, y viceversa. Sí, Y recuerden, es el peaje, el intercambio. eso, el peaje, exactamente. Y el liminf, el sub del inf. Entonces, simplemente al sacar el signo menos, lo saco del subinf, pero me queda inf sub, que es exactamente lim sub. ¿Sí? Entonces me queda así, y entonces esta desigualdad con esta desigualdad, ¿cierto? Me dice que la integral de f es menor o igual que liminf, pero liminf es siempre menor o igual que lim sub, ¿cierto? Y lim sub es menor o igual que integral de f. Entonces liminf igual lim sub, igual lim. Y eso, los tres son igual a la integral de la f, con lo que se concluye el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, integral de f menor o igual que liminf de fn integral menor o igual que lim sub. Eso siempre pasa, ¿cierto?
de Fn menor o igual que integral de f, y entonces lim de la integral de Fn es integral de f. ¿Sí? Porque se encierra aquí. ¿Ok? Aplicaciones. Entonces, bueno, primera aplicación, teorema 2.25 Folland. Entonces tengo Fn, su conjunto de L1, y la integral en n de, perdón, la suma de la integral de las Fn es finita. Entonces, esta serie, como función, converge, casi seguramente, a una función en L1, o sea, ¿qué quiero decir ahí? Quiero decir, lo que estoy diciendo ahí es que el límite, cuando n mayúscula tiende a infinito de las sumas parciales, ¿cierto? De n igual 1 hasta n de las Fn, es una f que está en L1. Eso quiero decir, ¿cierto? Cuando digo esto. ¿Sí? Cuando digo que la serie converge. ¿Sí? Y la integral de la serie es la serie de la integral. ¿Ya? Entonces, aquí el pasaje al límite tiene que ver con la serie. Entonces tengo que reinterpretar el pasaje al límite en el teorema de la convergencia dominada en términos de la serie. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Creo que lo habíamos visto. A ver si lo vimos. O sea, tenemos que haberlo visto. O sea, tú estás... Me fui muy atrás. Teorema de convergencia monótona, Fatou. Se me fue. Creo que no lo vi. Bueno. A ver, ¿cómo hacemos esto? Claro, que lo vimos mucho antes. Lo que pasa es que uno considera la función g de... A ver, consideremos la función g sub n de x igual la suma de las fn de x en módulo, de n igual 1 hasta n. ¿Ok? Sí, esta función es positiva y es creciente. Es creciente. ¿Sí? Cada una está en L más, por definición. Los módulos de la Fn están en L más. Entonces, una sucesión creciente y por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona, la integral, el límite de la integral de esto es la integral del límite. ¿Sí? Entonces, por teorema convergencia monótona, ¿cierto? Yo tengo que el límite, voy a hacerlo así, la integral, que es lo que me interesa, la integral del límite cuando n tiende a infinito de Gn es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de Gn, ¿cierto? Ok, ahora esto que está aquí es la suma, ¿cierto? De los módulos de los Fn hasta n grande. Ahí. Y aquí ocupo linealidad. Y ahora paso y aquí puedo pasar al límite, porque este es un límite creciente y es finito. Es finito. ¿Cierto? Por lo tanto, la serie hasta infinito, que sería como el límite de Gn,
llamémosle G infinito, ¿sí? Es finito. ¿Sí? Por teorema de convergencia monótona. Luego, ¿sí? Si yo llamo esto, entonces, por teorema de convergencia monótona, se tiene que la función g de x, la serie completa, está en L1. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? Sí. Teorema de convergencia monótona. Ok. Quiero usar teorema de convergencia dominada y esta va a ser mi función dominante. ¿Cierto? Necesito esto que está aquí. Ya, ahora, déjenme ver entonces, claro. Entonces, esa función, ¿sí? Entonces, luego, esa función de acá, sabemos que el conjunto de los x tal que g de x es más infinito, ¿qué pasa con ese conjunto? Tiene medida nula, ¿cierto? Tiene medida nula. Es una propiedad que vimos, ¿cierto? Entonces, como eso tiene medida nula, luego, casi seguramente en x, la serie de la suma de n igual 1, creo que parte hasta infinito, de fn de x, es finita. Es exactamente lo que estoy diciendo aquí. ¿Cierto? Ya, y esto es una serie de números, ¿cierto? Que es absolutamente convergente. ¿Ya? Entonces vamos a cálculo 1, ¿cierto? Entonces cálculo 1 nos dice entonces que luego el límite sin módulo converge casi seguramente en x, donde esto no converge. ¿Cierto? Ok, y esa va a ser mi función límite. ¿Sí? Entonces de aquí voy a tener que, lo que quiero probar, claro. Claro, entonces de acá, llamémosle esto f. De acá, las sumas parciales convergen cuando n tiende a infinito a f mu casi seguramente, ¿cierto? Eso es lo primero. Y las sumas parciales, indexadas en n mayúscula, están acotadas por el módulo, ¿cierto? Que está acotada por la suma completa, que es igual a g, que está en L1. ¿Cierto? Y entonces aplico teorema de convergencia dominada sobre la sucesión de sumas parciales. Y concluyo, ¿cierto? Que concluyo esto, ¿cierto? Porque el teorema de convergencia dominada me dice el límite está en L1 y además tengo la buena propiedad de cálculo. ¿Sí? Entonces de acá, luego, usando teorema convergencia dominada sobre las sumas parciales, concluimos que la serie completa está en L1 y que la integral de la serie es la serie de la integral. Y sabemos que es finita porque ya sabemos que esta era finita, es más grande. ¿Sí? ¿Preguntas? Es como una versión evolucionada de este teorema de Weierstrass. Claro, absoluta implica convergente. Claro, una versión con esteroide, digámoslo así. Sí,
O sea, es una versión con esteroide porque de hecho la usamos. Aquí usamos Weierstrass. Aquí. Sí. Aquí usamos que esto implica esto. Claro, exactamente. Ok. ¿No? ¿Tienen preguntas? Bueno, una segunda aplicación es el teorema 2.27, que a mí se usa bastante en análisis. ¿No? Y es el siguiente. Entonces, sea f de x cruz un intervalo AB en C, una función tal que f, tal que, digámoslo así, para todo t en AB, la función, digámoslo así, la función parcial, la función, voy a llamarle f tilde de x, igual f de x, t, o f sub t, f sub t de x, ¿sí? Digámoslo así. Va de x en c, tal que a cada x le asigna f de x, t, ¿no? ¿Sí? Congelo t. Congelo t y lo veo como una función de x. Es integrable para todo t. O está en el 1, ¿sí? Entonces, luego, sea f mayúscula de t, igual la integral en x de f de x, t de mu x. ¿Sí? Esto típicamente es lo que uno denomina una función de Caratedori, una función que depende de dos variables, una integrable y una derivable, básicamente. Yo lo que quiero hacer lo que yo quiero hacer ahora es intercambiar límite con integral. A eso responde esta aplicación. ¿Sí? ¿Se entiende esta notación, no? O sea, congelo t, ¿sí? Llamo la atención aquí de que t va a ser un parámetro en esta formulación. ¿Sí? Ok, entonces voy a decir algo sobre la f mayúscula. Entonces, lo primero que voy a decir es sobre la continuidad de la f mayúscula. Entonces, si f de x, t converge a f de x, t0 cada vez que t tiende a t0, ¿sí? Entonces, f es continua en t0. ¿Okay? Y lo segundo es que si la derivada parcial con respecto a t de f, de x, t, existe para todo x y t, x sin x, t en AB, ¿sí? Y es tal que la norma de f a de t de x, t es menor o igual que una g de x para todo xt con g en L1, g positiva, por supuesto, ya que va por arriba de un módulo, entonces positiva, ¿sí? Entonces, f es derivable y f' de t es la integral en x de f a de t de xt de mu x. ¿Ok? Ya, esto realmente, insisto, lamento colocar mis propias predilecciones frente a ustedes, pero bueno, es lo que hago. Esto se usa bastante en análisis, porque típicamente uno, por ejemplo, puede construir soluciones fundamentales de una ecuación diferencial y puede reconstruir soluciones a través de convoluciones. Estoy adelantando un poquito, pero a través de convoluciones con soluciones fundamentales. Entonces, cuando uno quiere probar de que esa convolución es solución de una EDP o de una EDO,
típicamente lo que hace como la convolución, por definición, es una integral, lo que uno hace es pasar para adentro a la derivada. ¿Sí? Y eso es lo que uno está haciendo todo el rato. Entonces uno está haciendo está invocando este teorema. ¿Sí? Vamos a ver aplicaciones en algún momento. Eso lo vamos a ver después en la teoría LP. ¿Ok? Ya, una observación aquí, que de hecho la hace Follan, es que cuando decimos f de t o f de t converge a f de t0, a ver, ¿cómo está? A esto me refiero, asterisco. Entonces, cuando nos referimos a f de x, t converge a f de x, t0, cuando t tiende a t0, pensamos en que f de x, tn converge a f de x, t0 cuando n tiende a infinito, para toda sucesión tn convergiendo a t0 cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Y aquí hago esta observación no es meramente, es bien estructural, porque todo lo que tiene que ver con los teoremas de convergencia es sobre sucesiones, porque estamos usando la sigma aditividad en el fondo. Todo tiene que ver con las sigma propiedades de la medida. ¿Ya? O sea, no puedo tomar una red. ¿Ya? No puedo tomar una red. Y aquí estoy tomando una red en el fondo, pero entendiéndola como, digamos así, límite arbitrario de sucesiones. Y aquí lo que está metiendo la cola nuevamente es axioma de elección. Aquí estamos usando axioma de elección. Cuando describimos la continuidad en términos de sucesiones, estoy usando axioma de elección. ¿Sí? La equivalencia entre el límite epsilon delta y convergencia por sucesiones es axioma de elección. Entonces, ojo con eso, es un tecnicismo, pero vale la pena mencionar. Entonces voy a demostrar V. Mostremos V. Es fácil. Entonces, yo quiero ver que F', a ver, ¿cómo esto? Claro. ¿Qué es lo que es f de t? Entonces, f de t es la integral en x de f chica de xt de mu x. ¿Cierto? Entonces, f de t más h es integral sobre x de f de x t más h de mu x. ¿Cierto? Cada vez que cuando t y t más h están en el intervalo AB, por supuesto. Ok, entonces f de t más h menos f de t partido por h, ¿sí? Es igual a, dada la condición de que esta función es integrable para todo t, ¿sí? Entonces esto, usando la linealidad, etcétera, tengo que esto es la integral sobre x de f de x, t más h menos f de x, t partido por h de mu x. ¿Sí? Y entonces, si Hn, si consideramos Hn tendiendo a 0, ¿sí? Cualquiera, arbitraria, ¿sí? Yo lo reemplazo aquí, n, n. Esto converge, dada la hipótesis del problema, dada la hipótesis de la propiedad. Yo sé que esto existe para todo xt. Quizás en este caso se pueden debilitar la hipótesis. Yo puedo pedir que este límite exista mu casi seguramente en x. Seguro. Yo seguro que se puede debilitar, porque caigo en la hipótesis del teorema de convergencia teorema de convergencia dominada otra vez, ¿sí?
¿sí? Pero aquí es un poco más fuerte. Esto converge a df a dt de x, t, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, se tiene que esta función, llamémosle f sub n de x, t, ¿sí? Entonces, se tiene que f sub n, primero, f sub n de x, t, converge a df a dt de x, t, para todo xt. ¿Sí? Entonces aquí estoy viendo t como un parámetro, n o hn en realidad, va a ser el índice de la sucesión, ¿sí? Y entonces tengo esta convergencia, en particular, mu casi seguramente, ¿cierto? Y segundo, vimos que, o sea, sabemos que f o fn de t, x, t, o módulo de fn de x, t, ¿cierto? Es menor o igual, aquí voy a usar el teorema del valor medio. Usando el teorema del valor medio, esto que está aquí es menor o igual que la derivada parcial de f de x de f de t en x, un t tilde, ¿cierto? Con t tilde cerca de t, ¿sí? Entonces esto queda así, aquí por teorema del valor medio. Ahora, esto es menor o igual que el supremo sobre todos los t en el intervalo de la derivada parcial de f con respecto a t de x, t, ¿cierto? ¿Cierto? Esto es para algún t tilde n en el fondo. Este es un t tilde n, porque depende del hn, ¿cierto? Depende del hn. Ya, ahora, aquí uniformizo la cota, ya no depende de n, aquí tengo que pagar, o sea, me fui al chancho, dije, esta cosa es más chica que esta para un cierto tn tilde que está en el intervalo, teorema del valor medio. ¿Ya? Y ahí le doy con un mazazo en la cabeza y tomo el supremo. Esto es muy grosero, pero me sirve por hipótesis, ¿cierto? Porque yo sé que esto es más chico que un g de x, ¿sí? Y esto es menor o igual que un g de x, para todo x y para todo n, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, fn de xt es menor o igual que para todo x, para todo n. Y este está en L1. Entonces, por teorema de convergencia dominada, se tiene que esto está aquí, ¿sí? Tiene que f de x t más hn menos f de xt partido por hn converge, ¿cierto? Converge, eso, cuando n tiende a infinito, converge a la integral del límite puntual por el teorema de convergencia dominada. Entonces esto queda df a dt de x, t de mu x en x, ¿cierto? Esto para toda hn tendiendo a 0, y de acá f' de t es igual a la integral de df a dt de xt de mu x. Es decir, se intercambia derivada con integral. Esa es la moraleja de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo claro. Ya, entonces, ¿cuál es la aplicación? Mi aplicación. Entonces, ejemplo. Ya, entonces, uno tiene la función g de tx, definida como 1 sobre raíz de 4 pi t,
por exponencial de menos x cuadrado partido por 4t, ¿no? Este va con un 2 aquí. ¿Ya? Satisface la ecuación del calor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Voy a ponerlo así mejor, g de xt. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que la derivada en tiempo, ¿sí? Esto es para t positivo y esto para x en r. ¿Ya? Entonces, de g a dt es igual a dx de g. ¿Cierto? Derivada en tiempo, déjeme escribirlo mejor aquí. De g a dt es igual a d2g a dx2. Esa es la ecuación del calor. Una derivada en tiempo igual dos derivadas en espacio. ¿Sí? Ahora, cuando t tiende a 0, esta cosa se porta bien mal. Po. En realidad no se porta tan mal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando t tiende a 0, esto tiende a infinito. Por lo tanto, con el signo menos, esto tiende a menos infinito. Mientras que esto que está aquí tiende a infinito. Entonces, un límite del tipo 0 por infinito. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando x vale 0, aquí, cuando x vale 0, entonces esto vale 1 todo el rato. Entonces esto como que aproxima una delta de Dirac cuando t tiende a 0. Aproxima la delta de Dirac en 0, de hecho. ¿Bien? Entonces, nos gustaría encontrar soluciones de la ecuación del calor. Esta es la ecuación del calor en T positivo y en R en R. Perdón, X en R. ¿Cierto? Aquí está siempre evaluado en XT, aquí está evaluado en XT. Entonces nos gustaría encontrar soluciones de la ecuación del calor para un dato inicial F, digamos, una función bonita, ¿eh? Vamos a decir continua y acotada, continua en R y acotada. Típica condición. ¿Sí? Ya, entonces, insisto, uno dice, ya, tengo una solución de la ecuación del calor, esta función g, pero no tiene por dónde satisfacer la condición inicial f, ¿sí? O sea, yo quiero una función, es decir, una función u de xt tal que la derivada en tiempo de la u se iguala a 2 derivadas en espacio, ¿sí? Para x en r y t positiva, ¿no? Y satisfaciendo la condición inicial u de x0 igual f de x para x en r. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, es posible probar que la función u de x, t igual integral en r de f de i g de t, x menos i de i, es decir, la convolución entre f y g en la variable espacial satisface esas condiciones, satisface la EDP, satisface la ecuación 1, digamos, esta ecuación que está aquí. Ya, es más difícil ver que se cumpla la condición inicial, ¿eh? Pero de grosso modo uno puede ver que esto converge a... Se puede ver que esto converge a la delta de Dirac en 0. Entonces, al converger a la delta de Dirac en 0, ¿sí? Este que está aquí converge a la delta de Dirac en x. Por lo tanto, cuando t tiende a 0, esto tiende a f contra la delta de Dirac en x, es decir, f de x. Eso es más difícil, pero tiene un poco que ver con justamente una condición un poco más fuerte de continuidad. ¿Ya? Pero me interesa más mirar de que esto satisface la EDP.
¿Y qué es lo que aquí se usa? O sea, satisface la ecuación 1, ¿sí? El hecho que satisfaga la EDP, y cuando me refiero a EDP me refiero a esto, pasa por el teorema de la convergencia dominada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que uno hace es pasar la derivada para adentro, grosso modo, que es esta propiedad que está aquí. Eso es lo que hice aquí, ¿cierto? Pasar la derivada para adentro. Ahora, esto es una EDP, una derivada parcial. Entonces tengo que pasar, cuando derivo con respecto a t, paso la derivada parcial para adentro aquí, y derivo con respecto a t aquí, que es básicamente lo que acabo de escribir acá. ¿Cierto? Pero después acá también tengo que pasar la derivada con respecto a x para adentro. ¿Sí? Son respecto a las dos variables, respecto al tiempo y respecto al espacio. Pero esta es la integral del Lebesgue en Y. ¿Sí? Entonces, el x también pasa a ser un parámetro exterior con respecto al cual yo voy a derivar. Entonces es fácil, porque yo derivo con respecto a t esto, si yo derivo con respecto a t esto, por el teorema de convergencia dominada, dada que la f es continua y acotada, esencialmente queda acotada, yo voy a poder pasar la derivada para adentro aquí. Y como yo sé que esta solución fundamental se puede hacer a mano, no lo recomiendo, se puede hacer a mano, más fácil hacerlo con transformada de Fourier, pero se puede hacer a mano, ¿ya? Si uno tiene tiempo y gana, se puede hacer a mano, se tiene que esto se satisface. Entonces, al cambiar yo puedo cambiar una derivada en tiempo por dos derivadas en el espacio. Y después puedo volver a usar el teorema de convergencia dominada para sacar la derivada con respecto a no solamente una, sino que dos derivadas con respecto al espacio de la integral. Aquí estoy sacando de nuevo esta moraleja de hoy, intercambiar derivadas con integral. ¿Sí? Y como esto es igual a u, entonces, bueno, tengo u aquí. Entonces tengo que la u así definida satisface la EDP igual. Eso, es muy usual. Esto es muy usual en términos de aplicación en ecuaciones. Tener una solución fundamental, ¿sí? Y cuando digo solución fundamental es que satisface la EDP, pero no satisface la condición inicial, grosso modo. Y construir todas las soluciones que yo quiera a través de convoluciones. Y entonces, el hecho de intercambiar derivada con integral es la clave para poder construir esas soluciones a través de una solución explícita. ¿Ok? Eso. Preguntas. Preguntas. Eric Martin. ¿No?